encomendándonos al Espíritu Santo, vamos a empezar esta lección divina que tiene como objeto las lecturas del domingo sexto de la Pascua. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene de su luz y de su fuerza para hacer esta lectura debidamente. Necesitamos ser iluminados para penetrar en ella y necesitamos el poder del Espíritu para llevarla a la práctica. Vamos a tomar las tres lecturas. La primera lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, los versículos 5, 8, 14, 17. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, Felipe bajó a la capital de Samaria y empezó a predicar a Cristo. Todos a una seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. Pues de muchos poseídos salían los malos espíritus lanzando gritos, y muchos lisiados y cojos quedaron curados. Así hubo gran alegría en esta ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria habían acogido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes bajaron hasta allí e hicieron oración por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles ellos las manos, recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Sabemos bien que hay una íntima relación entre la resurrección del Señor y el don del Espíritu Santo. Se nos narra la primera evangelización fuera del país donde quedaban los apóstoles, la ciudad de Jerusalén sobre todo. Felipe es el primero que pasa la frontera, o evangelizador. ¿Con qué va a armar? ¿Qué va a decir? Tenemos un modelo de evangelización. Primer dato, pasó la muerte de Esteban, el primer mártir. Tenemos un acontecimiento, ese acontecimiento hay que valorarlo. Esteban fue el primero que dio su vida por el Señor resucitado. De manera que Felipe va a hablar ya, bajo la acción de ese mismo Espíritu Santo, que fortaleció a Esteban en su lucha. Felipe bajó a la capital de Samaria. Les decía que la ciudad de Jerusalén está arriba en la montaña y cuando se sale de ella se baja en cualquier dirección que se tome. Por eso dice, bajó y fue a Samaria, ese país vecino del norte, habitado por los samaritanos, que no eran estrictamente judíos, habían venido de lejos, se habían mezclado ahí con los que había después de que el reino del norte fue aniquilado por obra de los asirios. Bajó y empezó a predicarles a Cristo.
Ese verbo empezar empezó a predicarles. En un pasado, ese pasado ingresivo que se llama. Empezó una acción que va a durar, que dura hasta hoy, la gran obra de la evangelización. Hablar de Cristo es el punto central de su predicación, de Cristo resucitado, ofrecerlo a todos aquellos que lo van a escuchar. Es la acción del predicador, del misionero. ¿Cuál es la respuesta? Todos a una seguían con gran atención lo que decía Felipe. Esa palabra es acogida, es escuchada con gran atención. Sienten que llega a ellos una palabra distinta, nueva, que se les está anunciando un acontecimiento que pasa por encima de toda previsión humana. Y además habían oído hablar de las obras que hacía y las estaban viendo. Hay una manera de hablarnos de ese papel evangelizador que es al mismo tiempo un papel de purificación. La palabra de Dios, al llegar al corazón del hombre, sana el corazón del hombre. Y aquí tenemos esa sanación. Cuando nos dice que los malos espíritus lanzaban gritos, que salían, que se sentían curados, que aquellos que eran lisiados, cojos, impedidos de caminar, quedaban curados. Hay un mundo nuevo, hay un proceso de sanación del corazón del hombre. Esa palabra de Dios lo produce. Fue la obra de Felipe, pero no quedó todo allí. ¿Por qué? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria habían acogido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. La iglesia acude para que esa obra de la predicación de Felipe vaya progresando y llegue a su culmen. ¿Quiénes lo hacen? Los apóstoles, la iglesia. Ellos mismos envían a dos testigos de la resurrección de Cristo. A Pedro que tiene este papel protagónico e indudable en la iglesia primitiva. Juan, conocemos bien el apóstol Juan, cercano al Señor. Bajaron hasta allí, hicieron oración por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Esa obra de evangelización tiene que llegar a este paso. El apóstol que va a dar el Espíritu Santo tiene que orar. Hicieron oración. A veces pensamos tanto en estas obras de evangelización que hacemos. Quizás nos falta ese requisito previo, esa oración que hace que estemos en contacto con el Señor, con su amor salvador. Esa oración que nos dispone a recibir nosotros mismos la acción salvadora para poder comunicarla. La oración, por consiguiente, es fundamental en toda acción apostólica. ¿Por quiénes oran? Por los samaritanos, aquellos que han escuchado la palabra, que se han abierto a ella, que la han acogido, pero que tienen que recibir el Espíritu Santo. Viene esta acción sacramental, es una acción sacramental. No olvidemos eso. Cuando hablamos de los sacramentos, cuando estudiamos los sacramentos, ustedes lo han estudiado, seguramente les han hablado de ellos
en el catecismo de la Iglesia, ese repaso fundamental de la fe, se habla de los sacramentos, pero no siempre vemos en ellos lo que son. Los sacramentos son acciones de Jesús a través de ministros. No es el ministro el principal agente del sacramento. El principal agente del sacramento, el que obra, es el Señor. Es Él el que a través del ministro produce una acción. Ese Espíritu Santo que se da, lo da el Señor Jesús. Él anunció a los apóstoles antes de partir que les enviaría su Espíritu Santo. No está presente, pero está presente el apóstol, el testigo, el misionero. A través de él va a actuar el Señor Jesús. Les he repetido esa palabra famosa de San Agustín, que el Concilio Vaticano II desempolvó y trajo. Corta, pero por más diciente no se puede imaginar una mayor. Cuando alguien bautiza, Cristo bautiza. ¿Quién bautiza? Cristo. ¿A través de quién? De ese alguien, que puede ser uno de tantos, el ministro que hace presente al Señor. Así por consiguiente los apóstoles llegan a los samaritanos. Ellos llegan con el don del Espíritu. En efecto, todavía no había descendido sobre ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, un bautismo en el nombre del Señor Jesús. Hoy en día, cuando se hace un bautismo, el ritual hace repetir la frase: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en los Hechos de los Apóstoles aparece a menudo ese bautismo en el nombre del Señor Jesús, como quien dice que el que bautizaba decía esa palabra: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. El nombre significa la persona. Yo te bautizo en la persona, haciendo presente la persona del Señor Jesús. En efecto, el Espíritu Santo debe venir sobre ellos, y al imponerles ellos las manos, recibían el Espíritu Santo. Una frase concisa, rica: al imponerles ellos las manos. El sacramento tiene siempre un signo, una acción. Cuando se bautiza se derrama agua. En estos sacramentos se imponen las manos, es el signo. La imposición de manos es una comunicación. Hay un contacto personal entre el que bautiza, el que impone las manos, y aquel que lo recibe. Hay, como quien dice, detrás la acción del Señor Jesús, que pasa a través del que hace el sacramento, y al hacer esa acción a través de un signo visible, algo que se ve, entonces se realiza el sacramento. Ahí tenemos esto. Se puede pensar en la práctica de la Iglesia. ¿Cómo hacemos? ¿Qué significa todo esto hoy? En efecto, se bautiza y también se da la confirmación. Antiguamente, en la Iglesia primitiva, los dos sacramentos de bautismo y confirmación venían juntos. El bautismo con toda su obra consagratoria, consagrados a la Trinidad por el bautismo, para ser hijos del Padre, para ser miembros de Cristo, para ser habitados por el Espíritu,
E inmediatamente después, con imposición de manos, el ministro de la confirmación hace esta obra sobre aquel que ha sido bautizado para concederle el Espíritu Santo. Los dos sacramentos van necesariamente uno con otro. Son los sacramentos de la iniciación cristiana que se llama bautismo, confirmación, Eucaristía. Porque cuando se bautiza a un adulto, se hace ordinariamente este proceso: bautismo, confirmación y comunión allí mismo. Así se hacen los sacramentos de la iniciación cristiana. Tenemos pues esta obra evangelizada. Repasemos un momento los pasos que tiene. En primer lugar, hay una fuente, Cristo. Sin Él no hay evangelización posible. Hay el testimonio de un hombre martirizado, Esteban. Hay un apoyo en su testimonio. Hay que ir con la palabra de Dios a donde los que no la han escuchado. Hay que hablar de Jesucristo, la primera acción que se hace. La segunda, esa palabra es escuchada, es ser recibida. Y al ser escuchada y recibida produce el efecto de una sanación interior y de una consagración a la obra de Dios. Se realiza a través de los sacramentos: sacramento de bautismo, sacramento de confirmación, decimos hoy, todo el proceso evangelizador. Todo viene de la resurrección de Cristo. Porque Cristo ha resucitado, Felipe puede hacer aquello. Si no lo hubiera, no habría posible evangelización ni don del Espíritu. Vamos a continuar entonces con la lectura del Evangelio que nos dice el Señor en este domingo sexto de la Pascua. El Evangelio está tomado del capítulo 14 de San Juan, los versículos 15 a 21. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro defensor, el Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Primera parte del Evangelio. Vamos a comentar. Estamos en este discurso de dioses de Jesús, en víspera de morir, como nos lo trae el Evangelio de San Juan. Lo conocemos. Los capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio, pronunciados según el Evangelio en parte en el cenáculo donde acaba de pasar la Eucaristía, quizás continuado inmediatamente después en el paso de Jesús del cenáculo al Monte de Olivos, por una escalera romana muy posible, que en parte se conserva todavía. Se va bajando hacia el torrente Cedrón, donde está el huerto de olivos. Ahí está, y precisamente termina allí con esa oración que el Señor hace. ¿Qué dice el Señor? En primer lugar, si me aman, guardarán mis mandamientos.
Hay una relación íntima entre el amor y el mandato de Jesús, ese mandato central del amor precisamente. Las dos palabras van juntas. No se puede decir amor sin esa obediencia, sin ese acatamiento al precepto del amor. Y solamente cuando se ama se puede decir que en realidad hemos amado, cuando el amor se vuelve concreto en la vida de las personas. Es el primer paso. En ese caso, yo rogaré al Padre. Jesús es consciente de que todo viene del Padre Celestial. Y Jesús, desde su humanidad, desde su encarnación, se hace orante por Él, por toda la humanidad, ante el Padre Celestial. Yo rogaré al Padre. Que esa oración de Jesús es atendida. Esa oración de Jesús tiene el efecto inmediato. Él les dará otro defensor, el Paráclito. Aquí hay una pequeña observación en esta traducción. Consulté el texto griego antes de venir y dice, yo les daré otro Paráclito. No dice otro defensor. La palabra defensor que tiene ese texto no está en el texto original. Es posible que por ahí no esté, yo no sé. En algunos. No sé si en todos está la palabra defensor. Bien, es una manera de explicar esa palabra misteriosa, esa palabra que como que no tiene mucha recurrencia en nuestra vida, Paráclito. Ustedes la han oído muchas veces, tal vez solamente en el Evangelio. A nadie le han dicho, usted es un Paráclito. No. ¿Qué significa la palabra Paráclito? Es una palabra griega. Está hecha de dos raíces. La preposición para, en griego, que significa junto a, estar junto a. Y la palabra y el verbo kaleo, que significa llamar, convocar, llamar a una persona para que venga. Y entonces Paráclito es el que ha sido llamado para estar al lado. Esa palabra es el equivalente a lo que se llama abogado, un abogado. La palabra abogado es exactamente la misma, pero en raíces latinas. Está compuesta de dos raíces, la preposición a, que en latín es al, a de al lado de también, y vocatus, de donde viene vocación, de donde viene llamar, llamado a estar junto a. De manera que abogado y Paráclito son lo mismo. ¿Por qué se llama abogado? ¿Por qué se llama Paráclito? Ustedes lo han observado quizás en los noticieros cuando pasan la noticia de alguien que está siendo juzgado en un tribunal. Hay mucha gente ahí. En un lugar especial está el que es juzgado, el que ha sido llevado al tribunal por alguna falta que haya cometido. Está el juez. Y al lado derecho, exactamente junto a él, hay una persona. Ese es el abogado, el que está llamado a estar junto al que es juzgado. ¿Qué papel hace? Hace un papel de defensor. Su oficio es hacer que se juzgue que esa persona no es culpable, lo defiende de todo aquello
que se le inculpa, es defensor. Al mismo tiempo, es aquel que consuela. También lo llaman consolador. Y el Paráclito es llamado también consolador. Mantiene el ánimo y la esperanza del que es juzgado. El que es juzgado se siente débil, se siente acusado, se siente temeroso de ser condenado. Y el abogado está al lado de él para decirle: ánimo, tenga fe, vamos a ganar, vamos a probar que usted es inocente, usted es inocente. Le dice esas palabras al oído continuamente para mantener el ánimo de la persona que está siendo juzgada. La situación nuestra en el mundo es esa. Somos juzgados en el mundo como testigos del Señor Jesús. Y en toda la vida necesitamos ese poder, ese abogado que no es humano, ese abogado que es divino, porque la causa que defiende es divina, porque al Hijo que defiende es al Hijo de Dios, porque nos defiende a todos de todas las acusaciones que nos puedan sobrevenir, y aquel que consagra la inocencia. Es el papel del Espíritu Santo, ese papel misterioso que mantiene la fuerza, que mantiene la alegría, que mantiene la esperanza, que mantiene por consiguiente también el ánimo y la felicidad hasta cierto punto del que es juzgado, del cristiano, de cada uno de nosotros. Cuando Jesús se va, Él sabe que sus discípulos van a ser perseguidos. Esteban es la prueba de que sí fue cierto. Fue muerto. Un poco después, el mismo Santiago, hijo del Zebedeo el mayor, va a morir allí en Jerusalén por obra de Herodes, del nieto de Herodes. Por consiguiente, no se trata de algo que sea absolutamente imposible, inverosímil, no. Necesitamos todo cristiano a lo largo de la vida para vivir su vida íntegra cristiana, para ser testigo fiable del Señor, para ser testigo creíble en un mundo que no piensa como Jesús. Lo observamos. Es triste lo que estamos viviendo en Colombia en estos días. Toda esa terrible corrupción que hay, toda esa violencia, todo ese enfrentamiento, toda esa guerra sucia, como decimos, tantas cosas que hay. Un cristiano verdadero, para mantener ahí su fe, como debe ser, necesita el abogado, el Paráclito, la fuerza del Señor. Y el Espíritu está precisamente ahí para eso, para que esté siempre con ustedes. Ese abogado, en ningún momento ese abogado nos abandona, está siempre con nosotros, está siempre allí, siempre atendiendo nuestra debilidad, siempre atendiendo la posibilidad de que demos testimonio. Es el Espíritu de la verdad, el Espíritu que es la verdad. Ese genitivo epexegético que me hablaba alguno de ustedes en estos días, ¿cuál es? Ese Espíritu que es la verdad. Y la verdad no es la verdad filosófica, no es un conocimiento, es la obra de Jesucristo. Es la acción salvadora de Jesucristo, real, profundamente real, y por ser real es verdadera, es verdad. El mundo no lo conoce. ¿Quién es el mundo?
El Evangelio de Juan nos habla del mundo varias veces. En uno de esos casos con este sentido de todas aquellas fuerzas que se oponen a la acción del Evangelio, a la acción de Jesús. Quien en el mundo predica la violencia es mundo, se opone a la obra de Cristo. Quien en el mundo predica la corrupción, quien en el mundo predica la opresión de los humildes, todas esas formas que hay, terribles, que causan muertes, todo eso se llama mundo. ¿Por qué lo hace? Porque no lo ve ni lo conoce. El mundo no lo recibe, no acepta la obra de Jesús. No ve a Jesús, no lo conoce, no lo ama. En cambio ustedes lo conocen. Conocen a Jesús, conocen el Evangelio. El Espíritu nos lo hace conocer, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Con y en, dos preposiciones. Está, permanece, con esa fuerza de estabilidad que desafía el tiempo, permanece con ustedes y estará en ustedes. Ese significa dentro de, estará dentro de ustedes. Jesús les anuncia eso y les dice: no los dejaré desamparados, volveré a ustedes, no los dejaré desamparados. Les dice la víspera de morir. Él sabe que se va, pero dice: volveré a ustedes. Y ese regreso del Señor va a ser precisamente el don del Espíritu que lo trae a Él. Dentro de poco el mundo ya no me verá. El mundo, toda esa fuerza opositora de Jesús. Pero ustedes sí me verán. Jesús no se nos puede ocultar nunca. Ustedes me verán en todas esas formas de su presencia, porque como yo tengo vida, también ustedes la tendrán. Uno que va para morir, Jesús, es el que nos dice: yo tengo vida, yo doy mi vida, nadie me la quita, la doy. Es el amigo, el que ama, el que la da. Y también ustedes la tendrán, porque mi vida es la vida de ustedes. Lo decía San Juan Eudes tantísimas veces. La vida de Jesús es vida de Jesús en nosotros. Ese día comprenderán que yo estoy en el Padre. Yo estoy en el Padre, dentro de su misterio, sumergido en el misterio del Padre. También ustedes están en mí y yo en ustedes. Ustedes están en mí y yo en ustedes. Esa es base fundamental de toda nuestra espiritualidad. Todo lo que es nuestra vida en Jesús y de Jesús en nosotros. Yo estoy, ustedes están en mí y yo en ustedes. No olviden que ese en significa dentro de. Ustedes están dentro de mí. No me busquen por fuera de ustedes. Ustedes están dentro de mí y yo estoy dentro de ustedes. El que es fiel a mis mandamientos los guarda y ese me ama. Así empezó el texto, por esa unión profunda entre el mandamiento y el amor. Y el que me ama, amará a mi Padre. Y yo también lo amaré y me revelaré a Él. Ese es el secreto. Podemos estudiar mucho sobre Jesús,
Muchos estudian tanto sobre Jesús. Quizás han escrito también: el que me ama, lo amará mi Padre. El amor que tenemos es correspondido. Si yo amo a Dios, Él me ama. Y porque Él me ama, yo lo puedo amar. Yo también lo amaré. Yo también lo amaré. Y me revelaré a Él. Revelar, no de manera física, sino de esa manera que tiene Él de hacerse presente en nuestra vida. Es la gran revelación del amor de Dios en nosotros. Tenemos pues una palabra bella, admirable. La primera carta del apóstol Pedro nos lo va a decir. Esa primera carta del apóstol Pedro que tenemos aquí. Entonces, vamos a escucharla. Yo les pido a alguien que la lea. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, muestren con la santidad del corazón que Cristo es su Señor y estén siempre listos a dar razón de su esperanza a todo el que les pida una explicación, pero con mansedumbre y respeto, como quien tiene limpia la conciencia. De esta manera, los que denigran su buen proceder como cristianos quedarán confundidos por ese mismo proceder que ellos critican en ustedes. Más vale, si es la voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pues también Cristo sufrió la muerte como único y definitivo sacrificio por el pecado. El que era inocente murió por los culpables para llevarlos a Dios. Siendo de condición humana, sufrió la muerte, pero volvió a la vida en condición gloriosa. Palabra de Dios. Es bien interesante que pasados muchos años, todo esto que se dice en el Evangelio es probablemente del año 30. La evangelización de Samaria de Felipe fue un poco después. Pero la palabra de Dios fue cundiendo en el mundo y llegó lejos. Quizás a lo que hoy en día es la República de Turquía. Y esta carta está escrita allí. Han pasado quizás 50 o más años desde que murió Cristo y dio el Espíritu y se vivieron estos acontecimientos en Jerusalén. Esa palabra llegó allá. Y lo que Él nos dice es exactamente lo mismo, lo que ellos están viviendo. Esos que, como dice la misma carta de Pedro, aman al Señor sin haberlo visto. Muestren con la santidad del corazón que Cristo es su Señor. Muestren con la santidad del corazón. El corazón, la persona, la profundidad de la persona, todo lo que la persona es, toda su capacidad de pensar, de querer, de sentir, de amar, de decidir. Todo eso, santidad. O sea, en el campo de Dios, que es la santidad. Y el secreto, Cristo es su Señor. Cristo, el histórico Cristo, es al tiempo su Señor. Señor es el nombre divino de Jesús. Jesús es Señor, o sea, es Dios.
Eso es lo fundamental. Estén siempre dispuestos, listos, a dar razón de su esperanza a todo el que les pida una explicación. Formidable palabra, de un gran compromiso. Estar siempre dispuestos a dar razón de su esperanza, de mi esperanza. ¿Por qué espero? ¿Qué espero? Estén dispuestos a dar razón de esa esperanza a todo el que les pida una explicación. ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué lo amas? Y yo parto, no solamente de un conocimiento, sino de una experiencia, porque tengo su experiencia, porque he sido amado y porque amo, porque lo amo, porque lo descubro en el mundo, lo descubro en todos aquellos que son mis hermanos. Así doy razón de mi esperanza a cuantos piden una explicación. Y dice, y eso con mansedumbre y respeto. El cristiano nunca es violento al defender su fe. Y así los que denigran de su buen proceder como cristianos pueden quedar confundidos. No tienen por qué llegar a decir que los hemos ofendido, simplemente por lo que somos. Está así. Esa carta tiene un hondo contenido social. Hoy en día se estudia mucho ese contenido social de esta carta. Podemos terminar esta lección para este domingo. Nos prepara ya para Pentecostés. Todo lo que hemos visto lo hemos vivido. Esto no puede ser para nosotros una palabra teórica, es el reflejo de lo que es nuestra vida, de lo que tiene que ser nuestra vida. Pidamos al Señor que lo sigamos viviendo cada vez más profundamente. Amén. Queremos, Señor Jesús, nos bendiga con su Hijo. La Santísima Virgen